Buenas tardes, vamos a dar inicio con nuestra sesión del día de hoy. Si me pueden escribir en el chat si me logran escuchar bien, para que ya podamos empezar. Muy bien, vamos a subirlo. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien, pues bienvenidos. Ya vamos en nuestra semana número 3. Gracias, Edwin, y gracias, Esmeralda. Vamos a nuestra semana número 3 de nuestro módulo 5, nuestro módulo de argumentación. Entonces, para lo cual, igual como las semanas anteriores lo hemos tenido, el día miércoles lo dedicamos a explicar qué tenemos que hacer en cuanto a las actividades de esta semana, así como el día viernes dedicamos a hacer un tipo taller, ¿verdad? Donde también vamos a aplicar los conocimientos que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, en esta semana número 3 vamos a trabajar con la unidad número 3, argumentos y el proceso de investigación. Estamos nosotros iniciando, ¿verdad? Ya empezamos a trabajar, ya tuvimos un proceso donde partimos de conocer lo que es la argumentación, la importancia, la estructura de un argumento, identificar argumentos en un texto, empezar a redactar nuestros propios argumentos e incluir después esos argumentos en un texto. Entonces, ahora vamos nosotros ya a trabajar con un inicio de un protocolo de investigación. Entonces, para lo cual, pues vamos a ver algunos puntos que consideramos muy importantes. Entonces, vamos a ver primero cuál es el propósito de esta semana, más bien, y sobre todo de esta unidad, que sería elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos o comunicativos del entorno para aproximarse con actitud crítica a una propuesta de solución. Que si nosotros a partir de que tenemos un problema, que identificamos un problema o una cuestión que pasa obviamente en cualquier sociedad, en cualquier grupo, vamos nosotros a proponer soluciones. Y en base a eso nosotros también vamos a redactar lo que serían nuestros argumentos. Entonces vamos a ver poco a poco este protocolo de investigación que tenemos nosotros que realizar. Vamos a trabajar entonces con nuestro tema de investigación, identificando los diferentes procesos, pero antes de eso me gustaría compartirles algunas cifras que es importante que también reflexionemos en base a nuestra relación con la ciencia y nuestra relación también con diferentes investigaciones. Hablamos nosotros de que vamos a iniciar un protocolo de investigación y bueno, cualquier descubrimiento, por ejemplo, cualquier vacuna, cualquier medicina, pasa por un protocolo, ¿no? Para saber si realmente, pues, y si se cumplieron con algunos pasos poderla para poder dar a luz, para probarla, etcétera. Entonces, me gustaría mucho que identificáramos nuestra relación y cómo pensamos en el aspecto de la ciencia. Por eso me encontré esta tipo de infografía, entonces se las quiero compartir para que reflexionemos sobre ella y veamos cómo estamos en ese aspecto, ¿no? Dice, en México hay 2 científicos por cada 10,000 habitantes. Imagínense, creo que es un tema que se queda muy olvidado, ¿no? Porque no es tan común, ¿no? Que alguien se dedique a la ciencia. El otro día estaba viendo, una astro- as- as- astrónoma, creo que es así. Creo que se llama Julieta Fierro y explica muy bien, me encanta cómo explica la parte del universo y entender, por ejemplo, esta parte de los hoyos negros. Bueno, explica de maravilla porque permite entender muchas cosas de la ciencia que a veces podrían resultar un poco complicadas de entender. Entonces ella lo explica de maravilla, pero bueno, en esa cápsula que le hace la UNAM, le van haciendo una serie de preguntas y ella decía que ¿por qué se dedicó a estudiar eso? Pues decía que ella era muy mala en la escuela. Por ejemplo, decía que era muy mala en español, pero en todas las materias salía muy mal, pero en la que salía muy bien era en matemáticas.
y que su hermana, porque su mamá falleció, su hermana le dijo, ay, pues yo que tú me dedicaba a la ciencia. Entonces ella pensó que pues era para lo que era buena. Entonces eso fue lo que estudió. Pero cuando entró a la UNAM, pues se encontró con una maravilla, se enamoró de la ciencia y de todos estos descubrimientos. Pero son personas muy contadas, ¿no? Si podríamos decir que no es una carrera que podríamos considerar común, que muchas personas optan por ella. Entonces, por eso surgen esta serie de cifras, ¿no? El 99% de la gente no se dedica a la ciencia y vive aparentemente alejado de ella. O sea, pensamos que la ciencia está ya muy lejos, que no tiene nada que ver con nosotros, pero muchas cosas de nuestro quehacer cotidiano van muy relacionados con la ciencia. No podemos alejarla, sino que realmente la tenemos nosotros que reconocer que fue una parte de nuestra vida, de lo que hacemos en todas las áreas, ¿no? En la parte de salud, en la parte de la economía, en la parte de la educación. Entonces, tenemos muchas formas de estar relacionados con la ciencia. Dice, México prefiere la magia a la ciencia. De acuerdo con la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y tecnología en México, realizada por el CONACYT y el INEGI, la mayoría de la población desconfía y hasta teme de los científicos. Cree además que los ovnis son vehículos de otras civilizaciones espaciales. Yo me acuerdo cuando empezó esta parte de la pandemia, las revistas pues empezaban a sacar datos de diferentes pandemias que han pasado a lo largo de la historia de la humanidad. Y en la época en que salió la obra de Frankenstein, que creo que ustedes la vieron leyeron una parte en el módulo 4, cuando estuvo de moda la historia de Frankenstein, en ese momento no me acuerdo qué pandemia sucedió, se originó, y entonces la gente no quería ir al doctor cuando se enfermaban, porque pensaba que les iban a hacer lo mismo que el doctor Frankenstein había hecho, que iban a quitarles partes de su cuerpo para formar un Frankenstein, y no querían. Entonces muchas veces hay muchas historias que empezamos a construir, y sobre todo cuando ya esas historias han pasado a ser como grupales, ahí es donde viene algo que nosotros tenemos que pensar, ¿no? Si realmente son válidas toda esa serie de pensamientos que nosotros tenemos. Ay, espérame, por darle enter al mensaje, sí, ya, muy bien. Pues vamos a ver otros porcentajes. Dice México, 57.5% piensa que los científicos pueden ser peligrosos debido a sus conocimientos. O sea, que en lugar de ayudarnos, están para hacernos un mal, ¿no? Eso es lo que se piensa. 38% piensan que algunos ovnis son vehículos espaciales de otras civilizaciones. 77.6% dice que en México debería de haber más personas trabajando en el área de investigación, ¿verdad? Pero no, casi pocos se proponen. 83.6% de los mexicanos confiamos demasiado en la fe y poco en la ciencia. 50%, cerca del 50% aseguró que el desarrollo tecnológico origina una manera de vivir artificial y deshumanizada. Y 83.6% de los consultados está en contra de la clonación de animales. Es una encuesta que hizo el CONACYT, y bueno, son las ideas que se nos van formando en relación a las ciencias y que las tenemos para reflexionar, pero también para que no perdamos de vista, podamos tener nuestras posturas sobre algunos de estos aspectos, pero lo que sí no podemos dejar de perder de vista y de reconocer es que la ciencia nos puede traer, yo creo que más beneficios, o nos ha traído más beneficios a lo largo de la historia que a lo mejor un mal que nos pueda traer, ¿no? Entonces, bueno, no se nos queda de reflexión. Así que, pues, vamos a iniciar. Otra frase de Carl Sagan fue un investigador que trabajó con la NASA. Incluso ustedes no sé si han oído hablar de esta serie de Cosmos que habla acerca del universo y que te explica los hoyos negros, los planetas, las estrellas. Bueno, él empezó con esa serie. Actualmente creo que la que podemos encontrar está con otra persona, pero él era igual el que explicaba y te decía y bueno. Entonces me gustó esta frase porque siento que va muy relacionada con la parte de descubrir
Y yo creo que un proceso de investigación es esta parte de vamos a descubrir, planteamos un problema y entonces pensamos en qué solución podría tener. Eso es cuando hacemos una investigación. Dice, en algún lugar, algo increíble está esperando ser conocido. Entonces, yo creo que tenemos infinidad y que puede incluso no terminar de situaciones que faltan por descubrir. Simplemente es que empecemos obviamente cualquier investigación para poder descubrir todas esas situaciones, ¿no? Buenas tardes, Redmi. Muy bien, vamos a continuar. Pero antes de investigar, me gustaría, tenemos el grandísimo problema, ¿verdad? Que todavía seguimos detectando, que trabajamos, que todavía seguimos nosotros compartiendo documentos o párrafos enteros de otras investigaciones sin que nosotros mencionemos de dónde las estamos obteniendo. Y a veces sucede que no sabemos cómo. Entonces, no es únicamente el compartir al final del documento la referencia, sino también dentro del texto. Al momento de no mencionarlo de dónde lo estamos obteniendo, lo hacemos pasar por nuestro. Y yo creo que ahí tenemos un gran error. Entonces, vamos a ver esta parte. ¿Se acuerdan ustedes que trabajamos, creo que fue en la semana número 2, con un texto de la revista Cómo Ves que hablaba acerca de la lectura en la época de Internet? Pues bien, esa misma revista en este número que estamos muy pegaditos, ¿verdad? Con el Día de Muertos, habla acerca del miedo y por qué nos asustamos más en la noche y bueno. Entonces me pareció muy puntual. Ah, Rosa, ¿puedes configurar tu nombre dando clic en participantes? Y donde sale tu nombre, bueno, como tú te registraste que está Redmi Note, hasta el lado derecho viene una flechita y dice rename o renombrar. Le das clic ahí y ya le puedes poner tu nombre, para que ahorita al final que pasemos la lista, vea tu nombre de forma correcta. Muy bien, entonces, tomé un pedacito de ese artículo. El artículo se llama Terror a medianoche o a mediodía, de Esteban Santa Cruz Martínez. Y bueno, quisiera, aparte de que, bueno, estos artículos me gustan mucho porque transmiten mucho conocimiento y no son nada complicados, obviamente, de entender. Entonces, vamos a leer un poquito esta parte para poder identificar en qué momento el autor está obteniendo información de otras fuentes y lo está compartiendo en el texto. ¿Bien? Gracias, Rosa. Entonces es una parte, no entendamos un poco el contexto, entonces nada, vamos a entender de dónde está sacando la información. Dice, parece que viste un fantasma. El miedo desencadena reacciones en el organismo que se pueden considerar signos clínicos: dilatación de las pupilas, sudoración excesiva y piloerección, que se te pongan literalmente los pelos de punta, así como aumento de las frecuencias cardíacas y respiratorias. Muchos de estos signos se usan en las pruebas polígrafas, conocidas comúnmente como detectores de mentiras, las cuales se basan en la idea de que presentar la evidencia de un crimen a una persona culpable causará cambios súbitos en ella por el miedo a ser descubierta. Hay grandes diferencias individuales que invalidan las pruebas polígrafas para determinar si alguien está mintiendo. Por ejemplo, para algunas personas el simple hecho de ser interrogado basta para producir una respuesta de miedo. Otras, en cambio, tienen más sangre fría, menos emotividad, lo que les permite regular su respuesta fisiológica, haciendo que sus mentiras pasen inadvertidas. ¿Cuántos conocemos así, verdad? En numerosas obras literarias se hace referencia a los signos clínicos del miedo. En El Conde de Montecristo, Alejandro Dumas, el autor describe la reacción del protagonista, Edmundo Dantes, al poner en práctica su plan de escapar del castillo de If. El plan consistía en fingirse muerto, tras lo cual arrojarían al mar a un saco cerrado y tendrían que liberarse y nadar 8 kilómetros hasta la costa. Dumas describe los signos del miedo de la siguiente manera. Con una mano apoyada en el pecho, trataba de ahogar los latidos de su corazón, mientras enjuagaba con la otra el sudor de su frente que corría por sus mejillas. De vez en cuando todo su cuerpo se estremecía con un temblor compulsivo,
oprimiéndosele el corazón como si estuviese sometido a la presión de un toro. Narrativas como esta comunican de manera efectiva el estado de terror porque es más fácil que el lector empatice con la reacción fisiológica extrema del personaje que si el autor simplemente dijera que Edmundo tenía mucho miedo. Las películas de terror también explotan este tipo de elementos descriptivos para comunicar la sensación de miedo del personaje, incorporando sonidos asociados con las respuestas fisiológicas, como un corazón latiendo rápidamente o la respiración alterada de las víctimas. Este recurso lo usó por primera vez Edgar Allan Poe en su relato El corazón delatador, en el que un asesino cree escuchar los latidos del corazón del cadáver que escondió bajo la duela y enloquece de pensar que todos pueden oírlo y que el ruido lo va a delatar. Muy bien. Bueno, entonces el autor nos está haciendo referencia, hablando sobre el terror, lo que sentimos, etcétera. Pero independientemente del tema, yo quisiera destacar algunos puntos. Primero, está hablando acerca de una obra literaria, El Conde de Montecristo, está haciendo referencia de quién es el autor de esa obra. Y si ustedes se dan cuenta, llegamos a un punto cuando nos está hablando acerca de los signos del miedo, en que comparte tal cual, digo de aquí hasta acá, comparte tal cual como viene en la obra, lo que hace referencia al miedo. Entonces, no dice, él no hace pasar por suyas estas expresiones, sino que dice, bueno, Dumas describe en su obra El Conde de Montecristo, estos signos que son. Entonces, hace referencia a esto, de aquí lo toma. De igual manera, acá abajo habla acerca de Edgar Allan Poe, quien es el primero en que logra describir, ¿verdad? O comparar los sonidos que fisiológicamente podríamos nosotros pensar que genera el cuerpo, que a lo mejor solamente los oímos nosotros, pero los logra descubrir en una de sus obras. Aquí dice, ¿en cuál obra? Entonces es el compartir información que encontramos en una investigación. O sea, yo digo, Esteban Santa Cruz dice, voy a escribir, ya que estamos en la época de muertos y de terror, bueno, que dependiendo obviamente de las costumbres que tengamos. Entonces dice, voy a escribir un artículo acerca del miedo. Entonces empieza a encontrar información y se encontró al Conde de Montecristo de Alejandro Dumas y se lo encontró a Edgar Allan Poe con El corazón delatador. Entonces empieza a escribir su texto y hasta aquí, ¿verdad? No tenemos obviamente que retome algo de otra referencia, o sea, otra fuente de consulta. Pero ya cuando llegamos a este punto, entonces sí toma información, pero está diciendo quién crea esa información. De igual manera en esta parte. Entonces es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Y al final, entonces, nosotros ya podemos nosotros también compartir la fuente de consulta de dónde estamos obteniendo los datos, porque ya vamos a incluir todos los datos. No va a significar que aquí, determinando este párrafo, yo voy a poner todos los datos de la fuente de consulta. No van aquí, ¿verdad? Aquí no los vemos. Únicamente vemos que está retomando información de otra fuente. Entonces, leamos mucho, métanse a la revista Como Ves de la UNAM, la encuentran en internet y hay unos artículos que sí pueden descargar, los pueden imprimir, los pueden tener en su computadora y los pueden leer. Hay algunos de ellos que no les permiten, pero otros sí. Entonces, vean este tipo de momentos en los que hace referencia a otras fuentes de consulta para que ustedes, en la medida de lo posible, lo puedan aplicar. Muy bien. Recuerden que también tienen el manual de citas y referencias que les compartió su tutora para que lo puedan descargar y tengan cualquier duda, puedan consultar a él. Muy bien, pues vamos a continuar entonces con nuestro proceso de investigación. Los momentos que voy a ir mencionando son parte de lo que van a hacer en una actividad integradora que una vez que termine yo de explicar, la vamos a ver para únicamente volver a retomar lo que estamos viendo desde este momento. Lo primero que nos va a pedir es que identifiquemos y que señalemos cuál va a ser nuestro tema de investigación. Es necesario definir cuál va a ser el tema con el cual vamos a trabajar. Podemos nosotros trabajar con algún tema que ya hayamos investigado con anterioridad, o bien podría ser la gran oportunidad que aquel tema que nos hace ruidito, que queremos conocer o que queremos investigar, vayamos a trabajar con él.
Y también un punto importante, podemos elegir temas, pero pueden quedar muy amplios, ¿no? Si yo decido hablar de la contaminación, pues queda muy amplio, porque pues hay contaminación auditiva, contaminación del mar. Entonces, el querer abarcar mucho al mismo tiempo podría ser que yo no le pueda compartir un dato concreto al autor. Si se dan cuenta ahorita en el artículo que leímos, el miedo lo enfoca a las reacciones fisiológicas que nosotros tenemos como seres humanos y cómo reaccionamos de diferente manera las personas. No todos reaccionamos igual. Entonces, ese es el enfoque que le da el miedo. Pero el miedo podría abarcar muchos aspectos, ¿no? La parte psicológica, la parte de tener miedo en un suceso natural, tener miedo en un acontecimiento generado por el ser humano, tener miedo psicológico, tener miedo a algo en específico. Entonces, quedaría un abanico muy grande, pero si logramos delimitar de ese tema que queremos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué camino vamos a seguir? Va a ser mejor el trabajo con esa investigación. Después es necesario identificar lo que es nuestro problema de investigación. ¿Qué es el problema de investigación? Es aquello que se desea investigar, simplemente. Quiere decir, algo que nos va a dar la oportunidad de crear una investigación. Ya escogí el tema, pero del tema, ¿qué? ¿No? O sea, ¿y qué pasó entonces? ¿No? ¿Qué va a pasar entonces? Lo que yo voy a hacer es decidir y identificar un problema de investigación. ¿Cómo se plantea el problema de investigación? El problema de investigación es la base de todo proceso científico. Es el que nos va a dar la pauta y nos va a permitir seguir. Algo que necesita ser explicado. Para establecer y diseñar un proceso de investigación es necesario ser claro, concreto y delimitar el espacio donde se desarrolla. Vamos a ver el ejemplo que tenemos ahí en la parte de abajo para que podamos identificar bien esta parte de que un problema de investigación tiene que ser claro, concreto y delimitar. Y el problema lo podemos redactar por medio de una pregunta. ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de medicina de la Universidad Autónoma de México en el periodo 2010-2015? Queda bastante claro, ¿no? Lo que vamos a hacer es saber la problemática de los estudiantes que estudian medicina, sobre todo los de primer semestre que están ingresando, que vienen de la parte de la preparatoria, del bachillerato, que tienen bajo rendimiento. ¿Qué es lo que está pasando? Porque están ingresando ya a la licenciatura, ¿no? Están ya estudiando una carrera y por lo cual, ¿verdad? A lo mejor ahí hay algo en que no terminan de pasar por ese proceso. Y también estamos definiendo de una sola escuela, Universidad Autónoma de México, y definiendo un solo periodo, 2010 al 2015. Entonces estamos siendo bastante concretos, claros y sobre todo estamos delimitando muy bien nuestra investigación para que podamos encontrar pues información que nos sea de utilidad. Así definimos nuestro problema de investigación. Acuérdense que esta sesión se queda grabada, terminando la subo a YouTube y les comparto la liga por si ustedes necesitan volver a revisar el video e irle deteniendo para poder elaborar su actividad. También nosotros tenemos que argumentar, esto quiere decir cuál es nuestra postura ante el tema, qué es lo que pensamos, qué es lo que decidimos, por qué ese tema, ¿no? ¿Por qué ante todo el millón de temas que hay yo escojo ese tema? ¿Cuál es nuestra postura? Recuerden argumentar, o sea, decir, yo quiero este tema por esto, pero por esto es presentar una idea justificada de por qué es ese tema. No puedo decir porque sí, porque me gusta, porque está bonito, o sea, no estoy aportando nada. Si yo quiero ese tema, tengo que decir por qué quiero ese tema, ¿no? Recordemos que siempre nuestro argumento está compuesto por premisas, que son ideas que nos llevan a generar una conclusión y por lo tanto la conclusión debe de tener dentro de sí las premisas que nosotros mencionamos. Tenemos que trabajar con un marco teórico. Esto quiere decir la revisión de diversas disciplinas. ¿Se acuerdan que la semana pasada también trabajamos en un tema en la legalización de las drogas y decíamos, pero bueno, necesitamos áreas de conocimiento que nos aporten algo, que nos den mayor conocimiento sobre lo que ellas son especialistas? Si es derecho, pues son legislaciones. Si es economía, nos van a dar números que nos van a precisar y conocer, identificar lo que son las diversas realidades que se están planteando. Entonces, para lo cual es importante siempre incluir
las disciplinas. Y para esto también, para definir un marco teórico en el cual nosotros acudimos a diversas fuentes y por lo tanto también a diversas disciplinas, es necesario siempre acudir a fuentes confiables, algo que hemos hecho énfasis desde el inicio del módulo. Acudan a fuentes confiables. Wikipedia, el Rincón del Vago, las buenas tareas, son fuentes editables. Cualquier persona puede llegar y escribir lo que quiera. Mientras no se pasa por un proceso de revisión, no podemos nosotros aceptar estas fuentes como confiables. Entonces, mucho ojo con esto. Por eso le hemos compartido en el foro de novedades una imagen que habla acerca de los buscadores académicos. Yo entro a Google y es un buscador. Pero si yo en mi buscador de Google escribo Google Académico, me lleva a otro buscador, donde yo lo que encuentre ahí es confiable y está bien y es correcto. Ya no tengo yo que revisar y ver si realmente esa fuente es confiable o termina siendo un blog o termina siendo algo que no me da mucho conocimiento sobre el tema. Recuerden también que hemos hecho mucha énfasis y algunos de ustedes sí nos han compartido fuentes de consulta retomadas de Redalic, donde Redalic pues también les menciona cómo se debe de citar esa fuente en formato chico. Entonces acudan a fuentes confiables, por favor, vean esa imagen, tiene diferentes buscadores académicos, entonces utilicen o apréndanse uno tan siquiera y utilicen ese buscador académico. Muy bien. También tenemos nosotros que redactar lo que son los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Son el fin que se desea llegar o la meta que se desea lograr. Es lo que queremos nosotros hacer, ¿no? Como cuando nos queremos bajar de peso, pues esa es nuestra meta y es el fin que queremos nosotros lograr. Pero tenemos nosotros que diseñar un plan, o seguir una dieta, o mejorar nuestra alimentación, o hacer ejercicio para poder cumplir con nuestro objetivo. Los objetivos son los resultados deseados que se espera alcanzar con la ejecución de actividades que integran un proyecto, empresa o entidad. Pueden ser medibles o cuantificables, no sé, si peso tantos kilos y ya hago ejercicio, cuido mi alimentación, etcétera, entonces tengo que ver algún cambio en el peso con el cual yo inicié. Entonces, esa es la forma de poderlo hacer. Yo defino qué quiero, pero tengo que decir cómo voy a llegar a eso que quiero. No puedo decir nada más es que quiero bajar de peso y no hacer nada, ¿no? Porque nunca voy a lograrlo. O estamos en la escuela y decimos, es que quiero pasar el módulo, pero no entrego ninguna actividad, pues nunca lo vamos a lograr, ¿no? Pues tenemos que definir muy bien cuáles son las actividades o acciones que vamos a hacer para, pues obviamente, el logro de nuestros objetivos. Aquí tenemos un ejemplo, recordando siempre que los objetivos al inicio se van a redactar en infinitivo, como ustedes lo pueden ver. Tenemos formular, estimar, diagnosticar, determinar. Muy bien. Entonces, tenemos el objetivo general. Formular una política para la selección de personal calificado que responda a las necesidades de los gobiernos regionales o locales. Ya tenemos ahí un objetivo. De ese objetivo general vamos a redactar unos objetivos específicos. Estimar el volumen y la composición del personal calificado para una eficiente gestión. Diagnosticar los perfiles ocupacionales del personal. Determinar las áreas de formación en las que los trabajadores necesitan capacitación y determinar las necesidades de capacitación. Partimos de los objetivos específicos. Recuerden que yo les he puesto en el foro de novedades un objetivo, el cual está muy bien definido la estructura de un objetivo, donde partimos primero de nuestra acción, que viene siendo nuestro verbo en infinitivo, qué queremos y después qué vamos a hacer, qué acciones vamos a hacer para lograrlo y cuál es el fin que nosotros buscamos. Vean esa imagen, cuando estén redactando sus objetivos, les va a ayudar muchísimo para poderlos redactar. Entonces, mucho ojo con ese material que les estamos compartiendo también. La hipótesis, un tema muy importante que siempre resulta un poco complicado de elaborar porque luego terminamos elaborando otra cosa que no viene siendo una hipótesis, pero la hipótesis tan solo es muy sencilla de identificar.
Es una suposición o conjetura respecto al modo de darse la realidad. Es algo que suponemos. O sea, quiere decir que puede ser cierto o no puede ser cierto. Es algo que si nosotros continuáramos con la investigación y la lleváramos a cabo, vamos a poder determinar al final si nuestra suposición, que viene siendo nuestra hipótesis, es correcta o no. Pero ahorita simplemente vamos a hacer una conjetura. Son propuestas de solución a determinados problemas o preguntas de investigación. Vamos a ver este video que yo he encontrado que es la herramienta más útil para que ustedes puedan identificar y reconocer cómo redactar una hipótesis en tan solo 5 pasos. Así que vamos a verla y escucharla. Muy bien. Como bien dice, ahí tan sencillo es lo que nosotros vamos a encontrar para poder redactar una hipótesis. Entonces, vamos a identificar estos momentos. Después, posiblemente el viernes los podremos profundizar, pero ustedes se llevan la información completa el día de hoy. Tenemos un problema. Recordemos que nuestra investigación, pues parte de una problemática. Entonces, tenemos un problema. El problema es que el pesista de la delegación, pues, comete errores cuando está en la competencia, ¿no? Pero cuando entrena, todo le sale correctamente. Entonces, primero vamos a saber identificar qué es lo que sabemos. Pues que cuando está en la competencia, pues ya no hace lo que hizo en la rutina, que siempre está en errores, pero en entrenamiento, pues todo sale de forma perfecta. Eso es lo que nosotros sabemos de la situación. Y luego tenemos que poner lo que nosotros no sabemos, o sea, lo que nosotros no sabemos por qué pasa, ¿no? Durante la competencia, pues realmente todo lo que hizo en la rutina ya no lo logra aplicar. Eso es lo que nosotros no sabemos, lo único que alcanzamos nosotros a no saber, ¿no? Y luego, en base a esto de lo que no sabemos, nosotros vamos a redactar una suposición. Esto quiere decir, yo creo que pasa esto por tal circunstancia. Entonces decimos, bueno, yo creo que realmente el pesista no lo hace bien en la competencia porque está presionado, se pone nervioso y se desconcentra. Yo supongo que así es, ¿no? Supongo, pero no sabemos si eso es cierto o no es cierto, ¿no? Entonces, vamos a redactar con esto nuestra hipótesis que tiene la siguiente fórmula. Muy bien. En nuestra siguiente fórmula es, si el pesista se encuentra bajo presión, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparte de la rutina y comete errores en los enviones. Vamos a redactar si sucede esto, entonces pasa esto. Para eso tenemos la fórmula si X, entonces. Así va a ser nuestra fórmula de nuestra hipótesis. Si X, entonces. ¿Dónde?
X son las causas y Y son los efectos, nuestras consecuencias. Entonces, nuestra hipótesis va a tener la estructura, ¿sí? X, entonces. La vamos a poder nosotros ver reflejada aquí. Si se dan cuenta, tenemos el sí y tenemos entonces, ¿no? Aquí tenemos las causas y aquí tendríamos las consecuencias. Si la empresa Mielite SADCB implementara un plan de publicidad en el centro urbano de Santa Ana, enfocado a promocionar los productos y servicios que ofrece, entonces las ventas en ambas categorías se incrementarían. Ahí está nuestra hipótesis, una hipótesis bastante corta. Ya que, como decimos, pues la hipótesis es una suposición. Yo creo que si promocionamos nuestros productos y servicios, vamos a lograr vender más. Yo pienso que así va a ser. Probablemente no lo voy a saber hasta que no lo haya yo hecho, ¿no? Pero esto es una suposición. Pero entonces recordemos, nuestra hipótesis se compone por, ¿sí? Lo que redactamos ahí, entonces lo vamos a unir con entonces, que viene siendo después nuestras consecuencias. No tenemos que poner nada más, no tengo que desarrollar el tema, no tengo que desarrollar la investigación, no tengo que poner nada más, sino simplemente lo que yo estoy mencionando. Por lo cual, la hipótesis es una suposición. ¿Bien? Revise, cuando tenga que hacer su hipótesis, vean ese video, lo tienen igual en la foro de novedades, ahí tienen el video, váyanlo parando, vayan redactando, hasta que logren elaborar su hipótesis. Quiere decir, de primera instancia podríamos no poderla elaborar correctamente. Pero si hacemos los pasos que se nos menciona en el video, vamos a poder redactar nuestra hipótesis de forma clara, precisa y así bastante concreta. Muy bien. ¿Cómo citar una fuente en formato Chicago? Al final de la investigación, nosotros tenemos que redactar nuestras fuentes de consulta a las cuales acudimos. Aquí les comparto un video. Jóvenes ilustres, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues en esta ocasión les voy a mostrar cómo citar una página web estilo Chicago, en estas normas particulares. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que, cuando vayamos a citar una página web, tener presente que tenemos que ubicar esta información, estos 4 puntos. El primero es el autor del contenido, el segundo es el título de la página, el tercero es el título del propietario del sitio y el último es el URL. En dado caso de que no podamos identificar alguna de estas, pues simplemente, alguna de estos elementos, pues simplemente se omiten en la cita que vayamos a hacer. Bueno, aquí les tengo un ejemplo que les quiero mostrar para que quede más claro. Bueno, estamos aquí en la página de la UNAM. Y aquí vamos a ir, por ejemplo, a legislación universitaria. Entonces, si se fijan, estamos en el portal de la UNAM, es la UNAM, y esta es la página de la Abogacía General, o sea, el autor es la Abogacía General. Entonces, vamos a dar marco general, ley orgánica, y nos va a abrir una pestaña más. Bueno, esta es la ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este sería el título de nuestra página. Entonces, lo copiamos y lo pegamos aquí, título de la página. Le acomodamos el estilo después. Esta sería la URL. La URL aquí va. Le acomodamos el estilo. El autor del contenido sería el abogado general o bien la oficina de la abogacía general, ¿no? Entonces aquí vamos a poner oficina de la abogacía general. Y el título de propiedad del litigio pues sería la Universidad Nacional Autónoma de México. De México, perfecto, ¿no? Entonces nada más ponemos aquí las mayúsculas y listo. Estos serían los 4 elementos que tendríamos que ocupar. Bueno, ahora, ¿cómo los acomodamos? Hay dos maneras de citar en el texto, una al pie de página y otra dentro del texto y otra en la bibliografía. Bueno, pues aquí ya está acomodado. Entonces, si lo queremos poner en una nota al pie de página, lo que tenemos que poner primero es el autor del contenido, Oficina de la Abogacía General. Después tendremos que poner el título de la página, entre comillas, Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Finalmente, el propietario del sitio web, Universidad Nacional Autónoma de México,
y la URL de la página web que consultamos, y al final le ponemos consultado y la fecha del día en que lo consultemos. Para citarlo en el texto, esto sí lo ponemos en una nota al pie de página. Ahora bien, para citarlo en el texto, lo único que tenemos que poner es Ley Orgánica UNAM. O sea, poner una referencia que nos remita a ese documento. Y finalmente, en la bibliografía, tenemos que poner exactamente lo mismo que pusimos en la nota al pie, sin el consultado el 12, la fecha de consulta. Simplemente se pone Oficina de la Abogacía General, Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México y el URL de la página donde se consultó. Pues bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya... Muy bien. Ya con esto, comúnmente la mayoría de ustedes acude a páginas web para compartir fuentes de consulta o ver alguna información. Aquí podemos citarla al final de nuestro recurso, podemos citar esa página web en formato Chicago. Aquí les vuelvo a hacer referencia, pueden consultar Redalic, también les ayuda a citar algunas partes. Entonces, exploren mucho esta página de Redalic una vez que ustedes hayan seleccionado algún documento, porque les va a dar mucha orientación de cómo deben de compartir esa información. Entonces, recuerden siempre al final de la investigación, es necesario que ustedes compartan de dónde están obteniendo información, cuáles han sido sus referencias y mencionarlo igual dentro del texto, citarlo como lo vimos en haya forma gustado. anterior. Nos vamos entonces con nuestras dos actividades integradoras. Al terminar cada una, les voy a preguntar si tienen alguna duda para que nos externen pues algún comentario, ¿no? Primero, nuestra actividad integradora número 5 de esta semana o la primera de esta semana, reconocer investigaciones, donde tenemos que descargar este documento que viene aquí y son 3 textos que tenemos o fuentes que tenemos que consultar y leer para poder contestar las columnas que vienen aquí. Pues yo simplemente tomé uno porque pues lo que voy a hacer es lo mismo que voy a hacer aquí, lo voy a hacer en los otros documentos. Entonces, por ejemplo, aquí lo único que nos va a dar es el tema, que es Internet, redes sociales y adolescencia, y nos va a mencionar la fuente. Aquí está el final, la fuente Internet, redes sociales y adolescencia, un estudio en centros de educación secundaria de la región de Murcia. Al final, en color azul, viene señalado la fuente de consulta, que ya nada más únicamente le damos clic en la parte azul y se nos abre lo que es el texto. Lo leemos para dar respuesta a estas columnas. Esto quiere decir, vamos a decir una vez que lo hayamos leído, cuáles son las ciencias o disciplinas desde las cuales se aborda el tema. No sé, psicología podría ser, lo colocamos ahí. ¿Cuál es el problema que se está presentando? La mejora, el uso excesivo por parte de los adolescentes de las redes sociales. No, me invento respuestas. Digo, yo me estoy metiendo respuestas, pues ustedes toman su respuesta en base al texto. Después, ¿cuáles son los argumentos principales de la investigación? Ya sea que los coloquemos tal cual nos lo presenta el autor, o con nuestras propias palabras podemos nosotros redactar los argumentos que nos presenta la investigación. Y por último, ¿cuál es la relevancia de la investigación en tu entorno? ¿Por qué es importante esta investigación en su localidad, en su comunidad, en su país? ¿Por qué es importante en su grupo? ¿Por qué es importante esta investigación? Lo mismo vamos a hacer en los otros 2 textos. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer en nuestra actividad integradora 5, reconocer investigaciones. ¿Alguna duda de esta actividad? ¿Dudas, preguntas de esta actividad? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? Ok. Nos vamos con la siguiente, que es la que está un poquito más complicada. No hay dudas, no hay dudas. Muy bien. Vamos con la siguiente, que es la que trabajamos hace un momento, y es la actividad integradora número 6, iniciar una investigación. Estos puntos que mencionamos aquí ya los vimos hace un momento, pero los vamos a repasar de forma rápida y general. Primero, vamos a seleccionar un tema de investigación. Comúnmente lo podemos hacer sobre la legalización de las drogas, que es algo que hemos trabajado a lo largo del módulo. Pero si quieren ustedes, háganlo sobre cualquier otro tema. Número 2, plantea tu problema de investigación respecto al problema que elegiste. Acuérdense que lo podemos plantear en forma de pregunta, pero tenemos que delimitar muy bien qué es lo que queremos de ese problema de investigación. Punto número 3.
Justifican al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación. Aquí tenemos que argumentar nuestra postura, o sea, decir, bueno, primero tenemos que decir aquí por qué es importante ese tema de investigación. Y en el punto número 4 vamos a decir cuál es mi postura ante este tema. A lo mejor, si estoy hablando de las drogas, de la legalización de las drogas, yo digo que estoy en contra de la legalización de las drogas. Pero aquí en el punto número 4 tengo que decir estoy en contra y por qué. Muy bien, punto número 5. Irán en Internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación que han abordado el problema de investigación que elegiste. De cada una vamos a describir 4 líneas como mínimo. Si yo hablo de la legalización de las drogas y hablo acerca de la sociología como disciplina que me va a aportar conocimiento a este tema, tengo que decir, bueno, la sociología pues es el estudio de los grupos sociales y por lo cual yo considero que me va a aportar información sobre a lo mejor me podría mencionar cuáles son los grupos sociales que son más propensos al uso de las drogas o a cierto tipo de drogas. Bueno, y ahí describo todo, mínimo en 4 líneas de cada una de las 3 disciplinas. Punto número 6. Formula 2 objetivos que buscas alcanzar con tu investigación. ¿Qué es lo que yo quiero como investigación? Acuérdense que los objetivos los vamos a redactar primero en verbo en infinitivo y luego tenemos que poner qué queremos, cómo lo queremos alcanzar y obviamente para qué. La imagen la tienen en el foro de novedades. Punto número 7, vamos a generar una hipótesis respecto al problema de investigación. Recordemos que la hipótesis es una suposición. Y es sobre el video que vimos de cómo elaborar una hipótesis en 5 pasos que lo tienen ustedes en el foro de novedades. Una suposición que lo hacemos con la fórmula si, causas, ponemos las causas, entonces y ponemos las consecuencias. Algo muy breve porque así es una suposición. No tenemos que desarrollar el tema, ni ampliarlo, ni poner introducción, ni desarrollo, nada. Simplemente directo a la suposición. Punto número 8. Coloca las fuentes de consulta que utilizaste para el desarrollo de todos los elementos antes mencionados. Tenemos que decir de dónde obtuvimos información. No la obtuvimos de la nada, que sí que tenemos que decir a dónde acudimos para buscar esa información. Recuerden que nosotros trabajamos en formato Chicago. Entonces, todas sus fuentes deben de estar en ese formato. Ya hemos visto en semanas anteriores que incluso si trabajamos en Word, podemos insertar la cita, insertar una nueva cita y ahí poner los datos según la fuente, el tipo de fuente a la que hayamos acudido, una página web, un libro, un artículo de revista. Y escogemos el formato Chicago, llenamos los datos y nos muestra cómo se debe de citar en formato Chicago. Y por último, pues subir nuestro documento. ¿Alguna duda sobre la segunda actividad integradora, nuestra actividad integradora número 6? ¿Dudas, preguntas? Bueno, no hay preguntas. Entonces, al final ustedes de esta semana van a encontrar estas 2 encuestas. Opina sobre tu asesor virtual y opina sobre tu módulo 5. Es importante que ustedes contesten esas encuestas para que puedan visualizar los recursos de la semana número 4. Igual como hicieron para los recursos de la semana 3, que contestaron la encuesta de satisfacción, ustedes necesitan contestar estas 2 encuestas para que lo puedan hacer. Igual recuerden que las contestan, hacen envío de forma completa, dejan pasar un tiempo y pueden acudir a su portafolio de evidencias para revisar que esté ahí por lo menos alguna indicación que sí lo han hecho correctamente. Y así, cuando inicie la semana número 4, ustedes podrán revisar pues todos los recursos que tenemos en la semana número 4. Les pedimos ser objetivos ya que al contestar estas encuestas nos permiten a nosotros mejorar el servicio que tenemos hacia ustedes. Aquí tengo una frase de Albert Einstein, que pues, es el que nos creó el foco, ¿verdad? Tuvo 99 errores para poder llegar al foco. Ninguna cantidad de experimentación puede probar definitivamente que tengo razón, pero un solo experimento puede probar que estoy equivocado.
Pensemos en esa situación, cuántos errores tuvo para llegar al correcto. Y bueno, que así es una investigación, ir probando, ir descubriendo, y eso es lo interesante de realizar una investigación. Muy bien, les agradezco mucho su atención. No se vayan, recuerden que vamos a pasar la asistencia respectiva. Entonces tengo a Dulce, luego tengo a Edwin, tengo a Esmeralda, tengo a Luis Enrique y tengo a Rosa Domínguez. Muy bien. Ahora sí, muchísimas gracias por su atención. Les agradezco mucho. Cualquier duda, hágamela llegar. Nos vemos el día viernes, donde ya aterrizamos en la elaboración de unos puntos que vimos el día de hoy. Entonces, los espero el día viernes a quien nos puedan acompañar. Si no, la sesión se queda grabada. Y pues cualquier duda, sigo a sus órdenes. Que tengan una excelente tarde.